enmarcado en nuestra 38ª Asamblea General Ordinaria de Supermercados de Chile AG. Nuestro próximo invitado es el ministro de Hacienda, don Mario Marcel, quien es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en Filosofía y Economía de la Universidad de Cambridge. Antes de asumir su actual cargo, se desempeñaba como consejero del Banco Central de Chile desde el año 2015, presidiendo el organismo desde el año 2016. Además, fue director del área práctica de Buen Gobierno del Banco Mundial, subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la OCDE y gerente de Capacidad Institucional y Finanzas del Banco Interamericano del Desarrollo. Ha desarrollado actividades de docencia e investigación en universidades tanto en Chile como en Reino Unido y como consultor de organismos internacionales y gobiernos de distintos países como México, Colombia, Perú y Vietnam. Después de su presentación también vamos a tener una conversación y hay apertura a preguntas. Le damos una muy cordial bienvenida al ministro de Hacienda, don Mario Marcel. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión, poder compartir con ustedes quienes manejan los supermercados de Chile, como estamos viendo una coyuntura en la cual el consumo ha sido bastante protagonista, así que es algo que les ha tocado muy directamente, así que vamos a tener la oportunidad de analizar las cifras y comentar un poco sobre la evolución reciente y la perspectiva futura. Entonces vamos a partir, ¿cierto?, por un contexto más global, donde sabemos que la inflación se ha transformado en protagonista de la economía mundial. Esto después de un periodo largo en que se discutía sobre si acaso la inflación había desaparecido en el mundo. En la primera parte de mi periodo como presidente del Banco Central era ese el tema dominante, se construyeron teorías, muchas hipótesis de cambios estructurales, en fin. Pero bueno, vino la crisis del COVID-19 y después la inflación ha reaparecido, como sería en inglés, con una venganza y se ha transformado en el dolor de cabeza de las autoridades económicas en todo el mundo y Chile, por supuesto, no ha sido una excepción a ello. Como vemos acá en los gráficos, ahí tenemos cifras de variación de precios al consumidor en el mundo, en países avanzados, en los países de la OCDE, países emergentes, todos se han movido más o menos parecido, incluso en países avanzados, aunque tengan tasas de inflación algo menores que en algunos de nuestros países, ellos partieron de más abajo. Estados Unidos, Europa en particular, partieron de inflaciones ya prácticamente de cero hasta la crisis del COVID-19 y hoy día, ¿cierto?, están en cifras que rondan el 10%. Entonces, para todos los efectos prácticos, tenemos diferencias de 10 puntos porcentuales de inflación en todo el mundo. Los 10 puntos que llevan a 10% en Europa son los mismos 10 puntos que nos llevan a nosotros a 13% en Chile. Ahora, en la lámina de la derecha, vemos la diferencia entre la inflación efectiva y las metas que tienen los bancos centrales en los países. No todos los países tienen las mismas metas, en general los países desarrollados tienen metas más cercanas a 2%, antes de la crisis estaban por debajo. Otros países como el nuestro, ciertos países emergentes, tenemos metas algo mayores, pero todas las diferencias son sin duda significativa, excepto en China, pero en general este es un fenómeno que ha estado dominando la economía mundial y ha obligado a los bancos centrales a ser muy proactivos o actuar con mucha rapidez en respuesta a este aumento de la inflación con aumento de las tasas de interés. Entonces, el aumento de tasas, por supuesto, no partió simultáneamente. Hay algunos países que empezamos antes, nosotros, Brasil, fuimos de los primeros países que empezamos a subir nuestra tasa el año pasado, otros se han demorado más, Estados Unidos fue en marzo, la zona euro, el Banco Central Europeo, fue en mayo, junio, pero todos han subido las tasas de interés de manera significativa
y nosotros nos encontramos en la parte superior de esa escala porque, como vamos a ver dentro de un momento, ¿cierto?, partimos con un impulso inflacionario incluso mayor a muchos otros países, dado la expansividad que tuvo la economía en el 2021. Este aumento de tasas de interés de los bancos centrales ha llevado a que las condiciones financieras en el mundo se hayan vuelto bastante más restrictivas de lo que habían sido hasta ahora y de lo que lo habían sido durante un buen tiempo. Con esas condiciones financieras más restrictivas, entonces, tenemos una economía mundial que ha ido reduciendo sus perspectivas de crecimiento y acercándose a la idea de una recesión mundial. Ahora, para que tengamos claro qué es lo que entendemos por recesión mundial, normalmente se entiende que la economía mundial está en recesión cuando tiene tasas de crecimiento menores a 2%. O sea, no es necesario una cifra negativa, ni menos una cifra tan negativa como tuvimos durante la crisis del COVID, ¿cierto?, para que se hable de recesión. Entonces, por lo tanto, cuando hoy día se habla de recesión, estamos hablando de cifras de estos órdenes de magnitud, cifras de crecimiento del orden del 2% para la economía mundial, en contraste con lo que fue el periodo del COVID-19, donde la economía mundial cayó 4,5%. Ese fue un episodio muy excepcional históricamente por lo rápido de la crisis, ¿cierto? De un día para otro se cerraron las economías, pero además por el grado por la simultaneidad en el movimiento de las distintas economías en el mundo. Normalmente los ciclos económicos uno tiene países que pueden estar en recesión, pero hay otros que normalmente no lo están. Para el COVID-19 todos estuvimos en recesión. Y ahora la recuperación ha sido más heterogénea y este ajuste que estamos viviendo ahora también es más heterogéneo de lo que fue el periodo de la crisis del COVID-19. Pero en general las perspectivas de crecimiento han ido apuntando a la baja. Ahí se ve para el mundo en su conjunto, para las economías avanzadas, China, América Latina, y luego, ¿cierto?, cómo han ido evolucionando esas expectativas, esas proyecciones de crecimiento a medida que vamos avanzando, mirando hacia el cierre de este año y el próximo año. Ahora, esto, ¿cierto?, digamos, parte de las presiones inflacionarias vienen del aumento de los precios de las materias primas que gatilló el conflicto o la invasión de Rusia a Ucrania, por el impacto que tuvo sobre los alimentos y sobre los combustibles, ¿cierto? Dos grupos de precios que, por supuesto, tienen mucha importancia para los supermercados. En el caso de los alimentos, tuvimos aumentos que fueron particularmente marcados para alimentos en los cuales Rusia, Ucrania o ambos conjuntamente son importantes en el comercio mundial. El caso más extremo fue el de los aceites vegetales, pero también, ¿cierto?, para los cereales, la carne, los lácteos, también tuvimos aumentos importantes de precio. Y esos precios ya desde julio, agosto, ya han comenzado a descender de manera bastante significativa. Para nosotros eso no se ha notado tanto porque al mismo tiempo tuvimos una moneda que se depreció o un dólar que aumentó en relación al peso y por lo tanto ha costado más que se trasladen estas caídas de precio al mercado local, pero seguro que ustedes lo conocen más directamente que lo vemos nosotros. Pero efectivamente hemos tenido durante un tiempo movimientos opuestos del tipo de cambio y de los precios internacionales de los alimentos y en cierta medida también de la energía. Ahora, todo este desarrollo, todo este entorno global, ¿cierto?, nos da un marco, pero también es muy importante lo que ha pasado aquí en Chile. Y en Chile, en marzo pasado, teníamos una economía muy sobrecalentada, que acá en este gráfico lo podemos ver en la diferencia entre las rentas de producción de los hogares, o sea, básicamente los ingresos del trabajo de los hogares, versus el consumo privado. Entonces vemos que históricamente ambas variables se mueven de manera conjunta, en periodos normales, ¿cierto?, de expansión más o menos estable, ambos se mueven muy parecidos,
se diferenciaron mucho durante la crisis, pero sobre todo con la recuperación posterior, con un crecimiento del consumo privado muy por encima de las rentas de producción de los hogares. En otras palabras, estuvimos gastando más de lo que teníamos durante un buen tiempo. Los hogares estuvieron gastando más de lo que tenían. ¿Y eso por qué fue? Bueno, por un lado las ayudas fiscales, ¿cierto? El IFE universal durante 6 meses corresponde a la zona roja dentro de este gráfico. Un IFE que era como transferencia podía ser incluso mayor a los ingresos regulares de un hogar durante 6 meses continuados y con una cobertura de 17 millones de personas. Es decir, una escala de ayudas sociales que nunca habíamos conocido en Chile y muy indiscriminada en el sentido de que tuvo una cobertura extraordinariamente amplia, pero mucho más amplio todavía fueron los retiros de fondos de pensiones. En las tres vueltas o los 3 retiros que se aprobaron, ¿cierto? Prácticamente todos los afiliados retiraron el máximo o lo que le permitían sus cuentas de ahorro personal. Entonces, en el conjunto, sumando las ayudas fiscales más los retiros de fondos de pensiones, la economía tuvo una inyección de liquidez, o los hogares tuvieron una inyección de liquidez equivalente a 35% del producto. Si a esto le agregamos el hecho de que los ingresos de los hogares o los ingresos del trabajo en general son algo más de la mitad del Producto Nacional o del PIB, entonces ese 35% como porcentaje de los ingresos del trabajo fue aún superior. Entonces, esta es una inyección de recursos a una escala también inédita en Chile y que a lo que llevó fue a una expansión de la actividad por sobre su potencial. O sea, ya desde comienzos del 2021 ya teníamos una brecha de producto positiva, o sea que la actividad efectiva estaba siendo mayor a su potencial y eso se acentuó especialmente con el tercer retiro de fondos de pensiones y todas las ayudas del segundo semestre del 2021, con lo cual llegamos a tener una brecha de producto cercana al 5,5%, que es una brecha muy grande para tener por arriba de la actividad. Y eso tuvo efectos sobre la inflación, pero también tuvo efectos sobre la cuenta corriente de balanza de pagos, que es lo que se ve en el gráfico de la derecha. Ahí vemos cómo la cuenta corriente se fue deteriorando, especialmente a contar del 2020, de comienzo del 2020, y llegó a un déficit al término del 2021 y los 2 trimestres del 2022, que ya comenzó a acercarse al 10% del producto, que también es un déficit muy grande para nuestra economía y que ha estado presionando el tipo de cambio durante todos los últimos meses. Ahora, lo importante en el caso de la cuenta corriente es entender su contrapartida macroeconómica, porque la cuenta corriente, ¿cierto?, es la contrapartida de la diferencia entre ahorro e inversión doméstica. Entonces vemos acá como parte importante de ese deterioro de la cuenta corriente tiene que ver con la drástica caída de los ahorros, particularmente los ahorros de los hogares, vis a vis una inversión que si bien cayó durante el 2020, en el 2021 y 2022 se recuperó. Por lo tanto, para poder financiar esa inversión necesitamos ahorro externo, que es el equivalente al déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago. Para tener una idea, ¿cierto?, Chile normalmente se ha movido en cifras de déficit de cuenta corriente en torno al 3,5% del producto. Por lo tanto, estamos hablando de que prácticamente se triplicó el déficit en cuenta corriente. Ahora, aquí también hay fenómenos de precios, por ejemplo, ¿cierto?, la cuenta corriente incide en los precios de los servicios, de lo cual lo más importante como importaciones para nosotros son los costos de transporte, que como sabemos subieron mucho desde la crisis del COVID-19 en adelante.
Lo mismo también hemos tenido caída de nuestros ingresos o nuestras exportaciones de servicios a través de la actividad del turismo, que, ¿cierto?, también con las restricciones sanitarias también tuvo una caída muy significativa. Entonces, todos esos factores contribuyeron a generar este déficit en cuenta corriente y también la expansión de la demanda interna, por supuesto, por sobre su potencial, le echó más leña a la hoguera de la inflación. Entonces, ya veníamos con presiones sobre los costos, derivados de los costos de transporte, cuellos de botella que se produjeron en el comercio mundial en la salida de la crisis, el aumento de los precios de las materias primas, la apreciación del dólar respecto al aumento del dólar respecto a otras monedas, y a eso nosotros en Chile le agregamos esta expansión de la demanda interna para llegar a cifras de inflación del orden del 14,1% en su pic. Entonces, para poder enfrentar eso, es cierto, el Banco Central tuvo que empezar a subir las tasas de interés ya en junio del año pasado. Yo todavía estaba en el Banco Central. En junio ya empezamos a ver, ¿cierto?, cómo toda esta inyección de liquidez estaba generando una expansión insostenible del consumo, y las tasas de interés entonces comenzaron a subir, acumulando 10,75 puntos porcentuales desde entonces hasta ahora. Ahora, el año pasado, digamos, una fuente importante de la inyección de recursos a los hogares era el fisco, entonces también tuvimos un déficit fiscal muy alto. El año pasado el déficit fiscal fue casi de 8% del producto, fue una cifra muy similar al déficit en cuenta corriente de la balanza de pago. Esto es lo que en la literatura y la prensa económica normalmente se conoce como el fenómeno de los déficits gemelos. Los déficits gemelos son particularmente complicados porque generan un escenario económico que obliga a ajustes importantes de la actividad. Además tienen la particularidad de que significan presiones que se combinan sobre la inflación, porque el déficit en cuenta corriente, en la medida que presiona al tipo de cambio, también vuelve más cara las importaciones y le agrega presiones sobre los precios por ese lado. Ahora, eso ha cambiado bastante durante este año. Este año desapareció por lo menos uno de los gemelos, en este caso el déficit fiscal, porque hemos pasado de tener un déficit del 8% del producto el año pasado a un superávit que se va a aproximar al 2% del producto en el 2022. Y eso es muy superior a lo que se preveía para este año cuando se preparó el presupuesto del 2022, o sea, hace poco más de un año atrás. En esa época se pensaba que íbamos a tener un déficit efectivo del orden del 3% del producto y íbamos a terminar con un superávit del 1,6% del producto. Esto entonces es una consolidación fiscal también de una escala histórica, o sea, normalmente de un año a otro, ¿cierto?, dependiendo de en qué parte del ciclo estaba, la orientación de la política fiscal, etcétera. Uno podía tener diferencias de 1 punto, 2 puntos del producto, cuando más. En este caso estamos hablando de un cambio prácticamente de 10 puntos del producto en el cambio del impulso fiscal, en este caso un impulso contractivo. Y eso hace que Chile sea uno de los países donde la consolidación fiscal ha sido más fuerte después de la crisis del COVID, como se ve en el gráfico de la derecha, y se ve ¿cierto?, cómo ha cambiado el balance fiscal entre el 2021 y el 2022. Entonces vemos Chile que es ahí el segundo después de Noruega, y de ahí para abajo, ¿cierto?, el resto de los países han tenido consolidaciones fiscales más moderadas, o en algunos casos han tenido más bien expansiones fiscales. Ahora, hacer rápido este ajuste fiscal ha ayudado a la política monetaria, ha ayudado a reducir las presiones sobre la inflación y también nos permite ordenar nuestras cuentas fiscales hacia adelante.
Este es el primer paso de una política fiscal que para estos años involucra una consolidación significativa de tal manera de frenar la expansión de la deuda pública que ha venido creciendo o que venía creciendo durante 15 años continuados hasta el 2021, donde llegó a cerca de 37% del producto después de haber estado en cifras del orden del 5% del producto a comienzos de los 2000. Entonces, ese aumento tan rápido de la deuda pública es parte de lo que ha justificado las rebajas en la calificación de riesgo de Chile. Es cierto, el avanzar rápidamente en la consolidación fiscal y ponerle un freno a la expansión de la deuda es lo que está permitiendo también que ese deterioro en la calificación de riesgo también se haya detenido, como lo vimos en el último informe de la calificadora Standard & Poor's. Entonces, ¿esto en qué nos ayuda? Bueno, nos ayuda no solamente en reducir las presiones inflacionarias, sino que también nos ayuda por esta última razón a mantener los costos de financiamiento para Chile relativamente bajos. Todavía estamos 2 o 3 peldaños por arriba del grado de inversión, lo cual significa, ¿cierto?, que nuestros papeles se pueden vender a un conjunto muy amplio de inversionistas, situación muy distinta de la que tienen otros países de nuestra región. En el curso de esta crisis, por ejemplo, Colombia perdió su grado de inversión. En este momento Colombia prácticamente no está pudiendo colocar bonos en los mercados internacionales y está dependiendo de los organismos de crédito multinacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID para su financiamiento fiscal, ¿ah? Y por supuesto para el sector privado los costos de financiamiento han aumentado significativamente o simplemente los mercados habituales se han cerrado. Ahora, este ajuste que se ha ido produciendo en el consumo se refleja también en las cuentas de los hogares y particularmente en este caso en los saldos en cuentas corrientes y cuentas vistas de las personas. Vemos acá las dos series aquí graficadas, vemos cómo vemos el gigantesco crecimiento que tuvimos en estos saldos como producto especialmente de los retiros, incluso en el caso de las cuentas vistas se ve muy claramente porque cierto, son los tres saltos que hay ahí coinciden exactamente con los 3 retiros de fondos de pensión. Los fondos van reduciendo sus saldos, también ha habido ciertas personas que han ido trasladando recursos de saldos en cuentas bancarias a inversión en mercado de capitales, cuentas de depósitos a plazo, cuentas de ahorro, fondos mutuos, etcétera. Y con todo eso, entonces, hoy día tenemos estos saldos en cuentas corrientes, cuentas vistas, prácticamente de vuelta a donde estaban a fines del 2019. Entonces, con eso, por supuesto, el ajuste del consumo ha ido ganando fuerza. Los índices de remuneraciones también muestran una caída de remuneraciones reales. Hemos tenido reajustes nominales en las negociaciones colectivas, pero cuando la inflación va acelerando es muy difícil, ¿cierto?, que los reajustes nominales logren pillar a la inflación y por lo tanto eso hace caer las remuneraciones reales. En el mercado del trabajo ha habido una relativa estabilización. Llevamos 6 meses continuados con una tasa de desocupación del orden del 8%, pero esto tiene lugar en un contexto en el cual la demanda de trabajo se ha ido debilitando, como se ven los indicadores que están en el gráfico de la derecha, que toma información de avisos laborales en Internet, el índice de difusión del INSEE respecto de empleo, y con esto entonces el consumo privado ha tenido este ajuste que ha sido particularmente marcado en el caso del consumo durable. Por supuesto, eso partiendo de un punto muy alto, insostenible, históricamente alto, pero insostenible, en el cual tuvimos el consumo durable
más de 50% por encima de los niveles previos a la pandemia. O sea, el consumo tuvo una volatilidad gigantesca en el curso de los últimos 3 años, cayó fuertemente, ¿cierto?, con el inicio de la... O sea, cayó primero para el estallido social, después volvió a caer muy fuertemente en el inicio de la crisis del COVID, después se recuperó muy fuerte durante la segunda mitad del 2020 y después siguió creciendo hasta, en el caso del consumo durable, ubicarse en estos órdenes de magnitud. Pero ya desde más o menos desde septiembre, octubre del año pasado, esto ya empieza a moderarse. Lo que más se modera o va cayendo ha sido el consumo durable. En el caso del consumo no durable, también ha habido un ajuste y servicios más bien ha frenado su expansión después de la caída que tuvo durante la crisis del COVID, y siendo el componente del consumo que más se ha demorado en recuperarse, ¿cierto?, por las normas de distanciamiento social. Tenemos ahí el índice de ventas de supermercados, que ustedes lo conocen bien, ¿cierto?, donde durante este año, durante todo el segundo semestre, ha habido ajustes importantes. Por supuesto, la escala es distinta de la que veíamos al lado para el consumo durable, pero de todas maneras es un ajuste significativo. Y los datos de alta frecuencia muestran que el ajuste del consumo se ha dado, ha sido importante, pero afortunadamente no ha arrastrado a otros sectores. O sea, en el gráfico de la izquierda vemos las ventas con boleta electrónica, las cifras mensuales, las medias móviles a 3 meses, en el caso particular de la media móvil, que tiende a reducir la volatilidad de corto plazo, vemos una caída muy sistemática, ¿cierto?, muy constante desde mayo de este año. Pero por otro lado, en el gráfico de la derecha, vemos que así como la actividad del comercio ha estado cayendo, la actividad en otros sectores como los servicios, la industria, el resto de los bienes, incluyendo la construcción, o bien se ha mantenido, en el caso de los servicios de hecho ha aumentado, o bien se ha ajustado moderadamente. Entonces, esto es importante porque tiene que ver con bueno, cuál es el efecto que al final el ajuste del consumo tiene sobre el conjunto de la economía. Lo que uno querría, ¿cierto?, es que en una situación como esta, si hay un desequilibrio que se expresó inicialmente por el lado del consumo, sea el consumo el que se corrija. Pero eso no siempre ocurre así. Normalmente en los ciclos económicos la inversión es mucho más, se ajusta mucho más rápido que el consumo. Y acá vemos las cifras de inversión. Nosotros hemos estado, ¿cierto?, durante muchos meses esperando y anticipando caídas de la inversión, pero lo que vemos es que en realidad la inversión se ha ajustado de manera distinta en sus distintos segmentos. La inversión en maquinaria y equipos, por ejemplo, ha estado creciendo de manera importante. La inversión en construcción y obras tuvo una caída hasta marzo, abril, y de ahí se ha recuperado, fundamentalmente ligado a proyectos tecnológicos de construcción de data centers, inversiones en 5G, etc. Entonces, con eso, como se informa hoy día en el informe de política monetaria del Banco Central, después de haberse previsto que la inversión iba a caer más o menos 3% este año, en realidad va a subir 3%, ¿no? Y eso es una buena noticia, pero esta heterogeneidad, ¿cierto? O sea, no debemos olvidarnos de la heterogeneidad que hay detrás, con un sector inmobiliario, particularmente de construcción de viviendas, que está muy débil, y por otro lado, ¿cierto?, con inversiones en maquinaria y equipos que han sido más dinámicas de lo esperado. Entonces, bueno, esta es como empezamos hablando de inflación, vamos a terminar hablando de inflación. Estos son los datos que tenemos hoy día, incluyendo la cifra de IPC de hoy. Entonces vemos, ¿cierto?, que la inflación se ha moderado desde el pic que alcanzó en agosto, aunque hoy día tuvimos, ¿cierto?, para noviembre tuvimos una sorpresa al alza de la inflación. De todas maneras, estamos prácticamente un punto porcentual por debajo del pic que se alcanzó.
En los próximos meses lo que uno puede esperar es que, dado la orientación de la política monetaria, la consolidación fiscal, la trayectoria del consumo, la inflación va a seguir bajando más allá de los vaivenes que pueda tener de un mes a otro. Yendo más al detalle del IPC que hoy día se conoció, ¿cierto? Lo que se ve ahí es que el 1% que tenemos para la variación mensual, 13,13 variación en 12 meses, en la cifra mensual incide especialmente el aumento de precios de los alimentos y de los combustibles. También hay un aporte del pasaje aéreo que, aun cuando no necesariamente pesa mucho en la canasta, sí con una variación de 10% en el mes, por supuesto tiene una incidencia en el IPC total. Entonces, bueno, es una sorpresa negativa en el sentido de, ¿cierto?, de que preferiríamos siempre que la inflación fuera consistentemente a la baja, pero también está dentro de los márgenes de volatilidad con los que habitualmente se mueve el IPC, pero lo importante es que los determinantes fundamentales de la inflación están apuntando a reducirla hacia el mediano plazo, y eso ha sido capturado por las expectativas de inflación. Ahora seguramente después del dato de hoy van a tener alguna corrección al alza, pero esas expectativas ya tienden a validar la idea de que vamos a tener una inflación que va a estar bajando durante todo el año 2023 y vamos a cerrar el año, vamos a terminar el próximo año con cifras cercanas al 4% de inflación, o sea, ya bastante cerca de la meta del Banco Central. Ahora, por supuesto, también con todo lo que ha ocurrido en la economía global y en la economía chilena, también los indicadores financieros han tenido bastantes episodios, ¿cierto?, que nos han sorprendido, han llamado la atención en el curso de los últimos 3 años. Acá tenemos graficado el tipo de cambio, las tasas de interés de largo plazo, o sea, las tasas de interés de bonos del gobierno a 10 años, y los índices bursátiles. Y estamos comparando la línea roja, que corresponde a Chile, con la línea negra o la línea oscura, que es un conjunto de economías comparables, que incluyen países emergentes, países de América Latina y también países más desarrollados, pero que dependen más de recursos naturales, como es el caso de Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Entonces, lo que vemos acá es que, por ejemplo, ¿cierto?, el estallido social en octubre del 2019 significó, ¿cierto?, una corrección importante, por ejemplo, en la bolsa. Se ve ahí la primera línea vertical, ¿cierto?, corresponde al estallido social. Vemos como la línea roja, ¿cierto?, donde teníamos un índice que iba por arriba de las economías comparables, baja y se ubica por debajo de esas economías durante un buen tiempo, cosa que se prolongó prácticamente hasta unos 3 meses atrás. Esa brecha, de hecho, se amplió, especialmente después de la elección de convencionales, creo que fue en mayo del 2021, ¿cierto? Esa brecha incluso se amplió, pero posteriormente hemos tenido mejoras significativas. En el caso de las tasas largas, nos movimos de manera más o menos similar a economías emergentes hasta el tercer retiro de fondos de pensiones. Con el tercer retiro, la tasa larga definitivamente en Chile se despegó hacia arriba, o sea, nuestras tasas largas subieron más que en las economías emergentes, y esa situación recién se vino a corregir hace un par de meses atrás. O sea, a medida que ¿cierto?, el tema de los retiros fue quedando atrás, porque los retiros es algo que le pega directamente al mercado de renta fija, ¿cierto?, por la importancia de los fondos de pensiones dentro del mercado de renta fija. En los últimos meses hemos tenido, ¿cierto?, entre buenas noticias por el lado macroeconómico, menores percepciones de riesgo, dada la evolución del proceso constitucional, de las mismas reformas que están actualmente en discusión,
Eso ha hecho que nuestra tasa de interés de largo plazo haya tenido una baja superior a los 100 puntos base en un periodo bien corto de tiempo. Y de hecho hoy día nuestra tasa larga se ubica bastante por debajo del promedio de estas economías comparables. Y en el caso del tipo de cambio, tuvimos, yo diría, uno de los cambios importantes en esa trayectoria. Está ligado, ¿cierto?, a la emergencia de un déficit en cuenta corriente bastante elevado, ¿no? Pero hay mucho detalle acá, no tenemos tiempo para entrar en todo, pero en el fondo lo que quiero decir es que muchas de las cosas que nos ha tocado ver desde el punto de vista macroeconómico y también desde el punto de vista político se ha reflejado en esta especie de electrocardiograma que, cierto, que vemos en la pantalla, que son los mercados financieros. Ahora, ¿qué es lo que prevemos para el futuro inmediato? ¿Ah? Y cómo podemos entender las cifras de crecimiento global que se proyectan, incluidas las cifras que hoy día está entregando el Banco Central a través del informe de política monetaria. Entonces, lo que vemos acá en el gráfico de la izquierda, tenemos el nivel de producto, ¿ah? En un índice, ¿cierto?, que toma el primer trimestre del 2018 con base 100. Entonces, lo que ahí vemos, ahí podemos ver, ¿cierto?, la caída del último trimestre del 2019, el estallido social, luego la recuperación del primer trimestre del 2020, luego la fuerte caída, ¿cierto?, de 13, 14% en el segundo trimestre del 2020, luego la recuperación posterior, hasta alcanzar un pic en el cuarto trimestre del 2021, punto a partir del cual la economía se ha ido ajustando a la baja. Esto, ahí, ¿cierto?, lo que tenemos es el PIB, el nivel de producto desestacionalizado. Entonces, la comparación de los puntos que tenemos ahí, tenemos lo que normalmente los economistas llamamos velocidad del producto, es decir, la variación trimestral de un trimestre con respecto al trimestre anterior, desestacionalizada. Entonces, vemos que durante el 2022 hemos ido ajustándonos a la baja. Ha habido, digamos, de los 4 trimestres de este año, durante 3 de ellos vamos a haber tenido cifras negativas de variación de actividad trimestral. Eso va a tender a estabilizarse en el primer trimestre del 2022 y luego a partir de ahí se va a ir recuperando. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué se proyectan cifras negativas de crecimiento para el 2023? ¿Y por qué tenemos una cifra positiva de crecimiento en el 2022? Bueno, porque cuando hablamos de las cifras anuales, estamos considerando, por así decirlo, un promedio del año, ¿ya? Entonces, si uno parte el año muy arriba, aunque baje, todavía va a tener probablemente una variación positiva respecto al año anterior. Y si parte muy abajo, aunque vaya creciendo durante el año, va a tener una variación en el 2023, de 2022 y 2023. El ajuste más importante de la economía va a haber ocurrido este año. Y el próximo año va a ser un año de recuperación paulatina. Entonces, cuando vemos una cifra negativa para el 2023, no quiere decir que ahora estamos tranquilos y va a venir la recesión en el 2023. La caída de actividad ocurrió ya en el tercer trimestre de este año y va a seguir ocurriendo en el cuarto trimestre de este año. Está ocurriendo ahora, ¿ah? Pero eso no quiere decir que después vaya a ser aún peor, sino que más bien, ¿cierto?, nos va a ubicar en un punto bajo a partir del cual nos vamos a ir recuperando. Las cifras del Banco Central de hoy, si bien son algo más negativas, la diferencia la hace fundamentalmente si para el primer trimestre del 2022-23 prevemos todavía alguna caída adicional, pero el Banco Central tiene también una recuperación a contar del segundo trimestre del próximo año en adelante. Entonces, el cuadro de la derecha básicamente resume las proyecciones para el 2023 y podemos verlas por trimestres. Entonces vemos, es cierto que partimos el 2023 con una variación anual del producto, del PIB, que va a ser negativa, es cierto, entre 1,9, 2,5, de acuerdo a distintas proyecciones, pero eso va a ir
va a ir cediendo espacio a cifras ya más balanceadas el segundo y tercer trimestre y luego un crecimiento en el cuarto trimestre. O sea, vamos a terminar el próximo año con variaciones positivas en 12 meses comparado con el cuarto trimestre del 2022. Y en el caso de la inflación, vamos a ir bajando trimestre a trimestre de cifras entre 7,4 y 8,3 en el segundo trimestre a cifras digamos, en torno al 5% el tercer trimestre y ya más cercanas al 4% en el cuarto trimestre del año. Entonces vamos a tener un año 2023 que más allá de los promedios es un año en el cual vamos a ir de menos a más, como se dice habitualmente. Eso, y muy rápidamente, por supuesto, en la economía chilena está pasando más que en la coyuntura macro, ¿cierto? Hay reformas que están en marcha, está la reforma previsional, con esta estructura que resume lo que se ha propuesto al Congreso, ¿cierto? Un esquema multipilar con una plataforma común de administración, de back office, por así decirlo, y donde se combina aporte estatal, aportes del trabajador y cotizaciones del empleador. O sea, vamos a pasar de un sistema más bien monocolor, como lo tenemos hoy día o como lo tuvimos hasta la PGU, a un sistema mixto que va a combinar aportes de distintos actores, distintos mecanismos para contribuir a la pensión y distintos administradores de las inversiones. Entonces va a ser mixto en varias dimensiones. Ahora, el hecho de que sea un sistema mixto que va a mantener la capitalización individual y va a agregar un pilar de seguridad social que va a acumular reservas en el tiempo, va a hacer que lo que perdió el mercado de capitales en términos de profundidad, producto de los retiros de fondos de pensiones, se va a ir recuperando en los próximos años. Si nosotros no hiciéramos nada, si no hubiera reforma previsional de por medio, nos demoraríamos probablemente unos 15 años en volver a una relación entre activos de los fondos de pensiones y productos similar a la que había antes de los retiros. Eso con la reforma previsional se va a acortar a un rango entre 7 y 10 años. Entonces eso es muy importante porque es importante como fuente de financiamiento para la inversión, financiamiento en moneda local de largo plazo, ¿cierto? Para el sector de ustedes, si ustedes venden en pesos, por lo tanto es importante que haya financiamiento en pesos para las inversiones. Entonces para eso necesitamos un buen mercado de capitales local. Es importante para la economía porque permite, ¿cierto?, amortiguar los shocks financieros externos y también, por qué no decirlo, también es bueno para el fisco, ¿cierto?, porque el fisco también tiene su deuda y que, ¿cierto?, en la medida que tengamos un buen mercado de capitales local, ¿cierto?, va a significar un financiamiento menos oneroso. En el caso de la reforma tributaria, lleva más tiempo en el Congreso, así que ha ido avanzando. En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ya se votó todo lo relacionado con código tributario, medidas contra la evasión y la elusión. Estamos en plena discusión de las reformas en el impuesto a la renta. Ya se aprobó el paso del sistema semi-integrado al sistema dual, la tasa al diferimiento de impuestos a través de la distribución de utilidades a sociedades. Las normas en general se han ido aprobando con bastante respaldo parlamentario, pero por supuesto que hay algunas cosas más complejas, como es el impuesto al patrimonio y otras que probablemente van a generar más entusiasmo, como es la reducción de exenciones y los beneficios para la clase media. Y en el caso del royalty minero, vamos a tener la próxima semana ya el inicio de la votación en la Comisión de Minería del Senado. Ahora ha habido mucha discusión sobre cuál es el impacto que tendría la reforma tributaria sobre la actividad. Y en esto nosotros lo que hemos insistido es algo que está en la literatura, pero que a veces los economistas lo olvidamos, que es el hecho de que en una reforma tributaria hay un lado de ingresos y también hay un lado de gastos. En este caso en particular, el gobierno ha sido bien explícito de para qué quiere la reforma tributaria, que es para financiar el aumento de la pensión garantizada universal,
para invertir en innovación, en investigación, desarrollo e innovación, para institucionalizar un sistema de cuidado, para reducir las listas de espera en los hospitales, para aumentar el financiamiento a gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, cuando uno combina los efectos negativos que se pueden producir por el lado de los impuestos con el efecto positivo que se produce por el lado del gasto, tenemos un impacto neto que es, afortunadamente, que es positivo. Entonces, pero siempre juntando los dos lados de la ecuación, no mirando solamente una parte de esta. Entonces, estas reformas, ¿cierto?, se superponen con lo que es esta evolución de la macroeconomía, dando cuenta de que en Chile obviamente no nos interesa solo manejar la coyuntura y ayudar a que la economía se estabilice y recupere, ¿cierto?, un ritmo más sostenido de crecimiento, sino que también nos importa que podamos resolver algunos problemas de más largo plazo. El más evidente, ¿cierto?, es el del sistema previsional, pero también, ¿cierto?, necesitamos tener el financiamiento para ampliar los beneficios que ofrece el Estado a la ciudadanía en el ámbito de la salud, en el ámbito también de las pensiones y de la educación. Así que con eso termino diciendo que en el fondo tenemos que estar manejando estas dos dimensiones junto con algunas otras más para lograr, ¿cierto?, ir conduciendo la economía ya saliendo de este conjunto de situaciones de emergencia inéditas, etcétera, que hemos vivido en los últimos años, para ir dejando atrás la incertidumbre que ha marcado a todo el mundo, no solamente a las empresas, la gente, ¿cierto?, los ciudadanos comunes y corrientes, las familias también les afecta la incertidumbre, al gobierno también le afecta la incertidumbre, es algo que, ¿cierto?, todos tenemos que contribuir a dejar atrás y como gobierno estamos tratando de hacer esto con la conducción macroeconómica, pero también, ¿cierto?, tratando de avanzar en las reformas con una disposición constructiva, buscando acuerdos, de tal manera de que podamos tener, ¿cierto?, en un plazo no muy lejano ya claro, ¿cierto?, las características que va a adoptar nuestro sistema tributario, cómo va a funcionar nuestro sistema de pensiones que durante tanto tiempo hemos querido reformar. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. ¿Cómo está de agenda? ¿Alcanza? Unos minutitos para algunas preguntas. Voy a empezar con una por mi parte y a ver si alguien se anima con una pregunta al ministro. Ministro, bueno, muchísimas gracias por su presentación. Además, la serenidad que proyecta, yo creo que es también un atributo muy positivo. Le quería preguntar específicamente por algo que quizás no mencionó con tanto detalle, es un poco es el empleo. Como industria de supermercados somos una industria muy intensiva, ¿cierto?, en dar trabajo, y naturalmente también los factores de empleo influyen en la economía, en la capacidad de los hogares. Y en ese sentido, si pudiese comentarnos un poquito más cómo se avisora la industria de supermercados, por ejemplo, distribución de alimentos en general, es que el impacto de costos laborales también es de las más altas en comparación con otras industrias. Entonces, estas dos miradas, ¿cómo ve usted la situación del empleo en lo que se nos viene? Muy bien. Bueno, lo primero, que no lo mencioné en la presentación, pero creo que es importante decirlo. En un periodo en el cual cierta parte importante de las presiones de precios y lo que ha apretado a los hogares, ¿cierto?, a lo que más le ha dolido ha sido el precio de los alimentos, creo que hay que reconocer el aporte que han estado haciendo los supermercados, que han mantenido congelados los precios de algunos elementos básicos. Yo creo que eso es algo que es importante reconocer. Nosotros, por el lado del gobierno, ¿cierto?, hemos creado este complemento de la asignación familiar por el aumento del costo de la canasta básica de alimentos, así que creo que es un buen ejemplo de cómo desde distintos sectores se puede contribuir, ¿cierto?, a aliviar o a mitigar un problema que por supuesto para los hogares es muy importante. Ahora, respecto del empleo, nosotros hemos vivido o sea, así como ha sido inusual
este periodo para muchas cosas también lo ha sido para el mercado del trabajo, porque ¿cierto? Uno está acostumbrado a mirar el lado de la oferta o de la demanda, pero encontrar fluctuaciones de la demanda y la oferta de trabajo de las magnitudes que hemos vivido en los últimos años simultáneamente es algo extraordinariamente inusual. Entonces, claro, hoy día tenemos ¿cierto? La tasa de desocupación en 8%, que está bastante cercana a su promedio histórico, pero ¿cierto? La caída en la participación laboral no se ha revertido completamente. Hay todavía varios cientos de miles de personas que se retiraron del mercado del trabajo y que no han vuelto. Eso es un fenómeno que no es exclusivo de Chile, ha ocurrido en muchos países, en Estados Unidos se discute mucho qué es lo que está detrás de esto, pero en el caso de Chile, de partida es un fenómeno que se concentra especialmente en las mujeres, dado que fueron las mujeres, ¿cierto?, las que se vieron forzadas a abandonar el mercado del trabajo para cuidar a los hijos, ¿cierto?, a familiares durante la crisis del COVID, cuando no había alternativas institucionales para ello. Por otro lado, también se refleja especialmente en los empleos no asalariados. O sea, el empleo asalariado se ha recuperado más que el empleo no asalariado. De hecho, hoy en día, el empleo asalariado está por ahí por 200.000 personas por encima de donde estaba antes de la crisis. En cambio, el empleo no asalariado está por debajo. Ahora esas dos cosas están conectadas porque hay, ¿cierto? Las mujeres tienden a ocuparse más en empleos no asalariados que los hombres. Pero eso lo que nos está diciendo es que es posible que por el lado de la oferta, ¿cierto? Por características personales, haya a lo mejor gente que ya no va a volver al mercado del trabajo. Por ejemplo, gente que estaba cercana a la edad de jubilación o que ya había cumplido la edad de jubilación, pero estaba manteniendo al mismo tiempo un empleo, a lo mejor ya no va a volver. Por otro lado, ¿cierto? Las alternativas que ofrece el mercado del trabajo para algunas personas que lo dejaron tampoco es tan atractivo porque, ¿cierto? Si la alternativa es volver a un empleo informal, probablemente para algunas personas no es suficientemente atractivo. Entonces, ¿qué es lo que uno puede esperar del mercado del trabajo en los próximos meses o que esté ocurriendo ahora, ¿cierto? Porque nosotros siempre vemos los datos con un rezago. Es probable que haya algún efecto adicional de la caída de actividad sobre el empleo. Sería muy raro que no lo hubiera. En parte no ha ocurrido hasta ahora porque el Estado echó a andar una serie de programas de incentivos a la contratación, como el IFE laboral, pero ¿cierto? En la medida que va continuando el ajuste, es posible que ya empiece a tener algún impacto sobre el mercado del trabajo. No va a ser un impacto de grandes magnitudes, o sea, es muy distinto, ¿cierto?, de lo que vimos en la crisis, cuando en un trimestre se perdieron 2 millones de empleos, ¿cierto? Obviamente eso no es algo que vayamos a ver, vamos a ver algo más moderado, incluso quizás más moderado que en ciclos anteriores, pero el mercado del trabajo va a permanecer débil durante algún tiempo. Gracias, ministro. ¿Contamos con alguna pregunta de los asistentes? Si no, yo sigo con una segunda pregunta. Bueno, en línea con lo que había comentado, ministro, claro, para los bancos centrales y los gobiernos, lo que pasó en el mundo de esta simultaneidad requirió todo un toolkit nuevo, o sea, de experimentar con herramientas nuevas y vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles son los resultados de lo que todos los países están aprendiendo a hacer. Un poco usted ya mencionó pero ¿qué rol ve usted en las empresas para poder colaborar con esta reactivación desde el mundo privado y complementar lo que los gobiernos, ¿no es cierto?, de los mundos están haciendo para poder enfrentar esta situación y crisis global tan distinta a lo que nos hemos enfrentado en la historia? Bueno, o sea, claramente uno de los temas claves de cara al futuro es la inversión. Más allá, ¿cierto?, de que tengamos cifras más positivas para el 2022, todavía, ¿cierto?, necesitamos mantener o ir aumentando la inversión de cara al futuro. Ahora, la inversión tiene esa característica de que en general, ¿cierto?, las decisiones de inversión son decisiones que muchas veces se pueden postergar, no son
decisiones que sean necesariamente inminentes. ¿Ah? Pero al mismo tiempo también, ¿cierto? Sabemos que quien tiene más visión está dispuesto a asumir el riesgo y se adelanta en las decisiones de inversión, probablemente le va a ir mejor a aquel que está al final de la manada. Yo lo que diría es que, claro, es cierto que hemos tenido un periodo de incertidumbre, esa incertidumbre no ha desaparecido, pero yo creo que tenemos que mirar no lo que está ocurriendo hoy día, sino que qué es lo que viene para adelante. Y para adelante, es cierto, en primer lugar, probablemente es cierto a aquellos que les preocupe el proceso constitucional, como hemos visto en estos días, parece ya haber entrado en tierra derecha todas las negociaciones políticas en torno a un nuevo proceso constitucional. Yo ahora justo vengo de la firma de la promulgación de la ley de presupuesto y estaban los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, comentaban que estaban entrando ya al área chica, ¿cierto?, respecto de estas negociaciones. La reforma tributaria, ¿cierto?, no aspiro a que sea popular entre el empresariado, pero creo que si lo miramos desde un punto de vista más bien corporativo de las empresas, estamos con una reducción de la tasa del impuesto de primera categoría, la tasa de desarrollo de 2%, que se puede absorber íntegramente con inversiones en productividad. Se están incorporando incentivos a la inversión, al acelerar las inversiones, con depreciación semi-instantánea durante 2 años. Estamos agregando, se están ampliando los beneficios para la inversión en investigación y desarrollo. Se está creando este fondo con créditos tributarios para proyectos de inversión con alto efecto multiplicador. O sea, se están juntando también incentivos importantes a la inversión. En el caso del royalty minero se agregó la depreciación como costo en el cálculo del margen minero para efecto de determinar el royalty. Entonces, claro, ahí, en fin, es una reforma que está incidiendo sobre el impuesto a la renta, particularmente sobre el impuesto a la renta personal, pero por otro lado, desde el punto de vista de la tributación corporativa, hay muchas medidas que son positivas, pero especialmente focalizadas en la inversión y para quien quiera aprovecharla. Y por otro lado, nuestra economía está haciendo una transición productiva que es muy profunda. ¿Cierto? Estamos pasando a ser un país que dependía casi exclusivamente de la importación de hidrocarburos como para efectos de su matriz energética, a una economía que va a ser autosuficiente en energías renovables en un plazo de 10 años. Ya estamos a mitad de camino. Entonces eso también va abriendo nuevas oportunidades para proyectos, para inversiones que a lo mejor antes no eran algo que se considerara muy viable en Chile, pero que con el correr del tiempo lo va a ir siendo. Entonces creo que hay que, no sé, perderle el miedo al futuro. Pensar que nos ha tocado vivir un periodo muy excepcional, ha sido excepcional para todos nosotros. O sea, imagínense, yo estuve en el Banco Central durante la crisis del COVID, estoy ahora en el Ministerio de Hacienda, ha sido excepcional para todo el mundo, pero yo creo que ya uno puede vislumbrar un camino de salida a este entorno tan difícil que nos ha tocado ver, y creo que es un buen momento para cambiar un poco el switch desde el temor hacia ¿cierto? La posibilidad de iniciar nuevos proyectos. Yo sé que las empresas no hay ninguna que postergado, que a lo mejor es un buen momento para retomarla. Muchas gracias, ministro. Bueno, para no abusar de su tiempo, agradecerle nuevamente haber compartido con nosotros, habernos presentado esta conjunto de información que va a ser muy, muy útil para todos nuestros asociados, así que le damos otro gran aplauso.
Muchas gracias, ministro. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.